Un viaje a nuestro interior. En la psicología, el ser humano se puede integrar, se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida. Desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, presentamos Un viaje a nuestro interior. Nos encontramos nuevamente en este espacio de viaje a nuestro interior. Un programa aquí realizado desde el Centro de Atención Familiar Nazaret, pensando en nuestra familia. Muchas herramientas para que ustedes como padres, como madres, como hijos, pues puedan convivir mejor y nos podamos comprender los unos a los otros, ya que nuestros cambios, nuestras reacciones, bueno, se pueden canalizar para que podamos tener una sana convivencia. Ya tenemos pues nuestro invitado especial muy conocido por ustedes, el psicólogo Napoleón. Napoleón, bienvenido a este espacio, ¿cómo está? Bueno, Sora Adriana, muy buenos días, muy buenos días a los televidentes, un cordial saludo de mi parte y de nuevo muchas gracias por la invitación a este programa. Bueno, y hoy tenemos un tema muy importante, creo que ya se lo habíamos prometido en otro programa, un poco profundizar sobre lo que es la adolescencia, una etapa a veces que causa conflictos, que a veces los papás no entienden, los mismos muchachos no saben cómo enfrentarse a esta etapa. ¿Por dónde empezamos, Napoleón? ¿A hablar de qué para que nuestros televidentes pues estén muy atentos a lo que les vamos a contar? Bueno, sí, desde el programa que realizamos la vez pasada, que fue sobre el ciclo vital familiar, digamos que quedé con un cierto sinsabor sobre lo que vimos sobre la adolescencia. ¿Por qué? Porque la adolescencia normalmente involucra no solamente esos cambios de rebeldía, no, es que mi adolescente es incontrolable, que los adolescentes no saben cómo controlar sus emociones, sino que eso trasciende, digamos que a otros conceptos importantes a los cuales creo que es importante que ustedes como televidentes lo sepan cómo se mueve en el mundo un adolescente, cuál es su objetivo con las conductas que está realizando y por qué digamos que hay que darles un espacio que más adelante les diré por qué, que es la consolidación de la identidad y que es muy importante para que ese adolescente sea y se forme como un adulto dentro de las normas y estatutos de la sociedad y de nuestra constitución política, un adulto estable y sólido, por llamarlo de alguna manera. Claro, vamos a hablar entonces un poco para que nos situemos en este tema tan bonito de esos cambios físicos que tiene un adolescente, tanto una mujer como un hombre. Entonces, Napoleón, cuéntanos un poco esos cambios, cómo un padre empieza a detectar que ya su hijo está entrando en esa etapa de la adolescencia. Bueno, primero que todo, la adolescencia, digamos que está estipulada en ciertas edades del desarrollo, ¿cierto? Que va desde los 12, más o menos desde los 11, 12, 13 para algunos adolescentes, hasta los 18, 19, 20 para algunas personas, ¿cierto? Muchos consideran que esa etapa, ese ciclo de vida termina cuando ese adolescente cumple los 18 años o los 20, decide realizar su proyecto de vida fuera y aparte de su familia, y algunos autores dicen que la adolescencia termina y la adultez inicia cuando esa persona decide irse de la casa o generar un hábito de vida o una rutina de vida independiente de su núcleo familiar, que sería algo que para algunos sería algo muy relevante o algo que marca en su vida. Claro, entonces ya podemos definir que hay un inicio y que hay un final, que ustedes como padres pueden empezar a observar.
porque a veces somos muy distraídos y los conflictos en la familia están porque no sabemos cómo tratar el adolescente, y a veces los adolescentes reaccionan de acuerdo al trato que dan sus padres. Por eso vamos a seguir un poco pues profundizando en el tema. Ahora sí hablemos de esos cambios físicos, de lo que vamos a observar tanto en el hombre como en la mujer. Bueno, los cambios en estos adolescentes, estos cambios físicos, digamos que para ellos son muy notorios, porque van a haber cambios primarios y cambios secundarios. Los cambios primarios se limitan, digamos que o se refieren, limitan, digamos que es una palabra poco acorde para esto, se refieren a esos cambios físicos, digamos como en los hombres el cambio de voz, el nacimiento del vello, el ensanchamiento de los hombros, porque es algo normal en nosotros los hombres, pero en las mujeres empieza, digamos que con el inicio del periodo menstrual, el ensanchamiento de las caderas, el crecimiento del busto, y digamos que el crecimiento del vello también, porque también se da en la mujer, y se empieza, digamos que a formar de nuevo otra vez la voz, ¿cierto? Digamos que una voz más cálida, y empiezan a segregar hormonas, que es algo muy característico de esta etapa. Entonces digamos que con todos estos cambios físicos, con mi cambio de voz, con el ensanchamiento de las caderas, con los hombres, digamos que con el ensanchamiento de los hombres, empiezan digamos que a generar una crisis limitada a: o yo soy un niño o me estoy convirtiendo en un adulto. Entonces por eso digamos que el adolescente está en constante conflicto, en constante cambio o en constante crisis. ¿Por qué? Porque los intereses que van a marcar esta etapa de la vida pues van a ser muy diferentes de lo que tienen los padres o tienen estipulado los padres. La idea de la adolescencia es que se pueda consolidar adecuadamente lo que es la identidad, pero para eso tengo que retar, tengo que desmenuzar, tengo que introyectar las normas que me está ofreciendo el medio, ¿cierto? Normalmente el medio, que es el padre, la madre o esa figura de autoridad que está ejerciendo en ese momento en mi hogar, pero que yo no lo estoy tomando como una norma o una ley que yo considere seguir. Entonces digamos que ahí empiezan los padres de familia a decir: no, es que mi adolescente es incontrolable, no, es que mi adolescente es rebelde, no, es que no sé qué hacer con mi adolescente. Entonces empiezan a rotular lo que es la etapa de la adolescencia. Por mi parte, y esto es algo personal de Napoleón Pulgarín, es que considero que la etapa de la adolescencia es algo muy bonito y muy hermoso, porque va a caracterizar a esa persona de cómo esa persona se va a diferenciar del resto del mundo, cómo esa persona va a generar ese pequeño cambio para que yo me pueda diferenciar de todas las personas, de que yo genere algo propio mío. Pero muchas veces digamos que tanto los padres como los profesores, como la misma sociedad se encarga de decir: no, es que ese adolescente es incontrolable, no, ese adolescente no lo podemos controlar porque está muy rebelde, y etcétera, etcétera, en vez de ver en ese adolescente un proceso de cambio en el cual esa persona va a tener la plena potestad de elegir tanto sus valores, sus creencias, sus costumbres, sus hábitos de vida, y etcétera, etcétera.
Bueno, y sería muy importante pues que los papás sepan cómo encontrarse frente a estos cambios, porque a veces uno ve la insistencia de un padre, de una madre, que el hijo tiene que hacer o ser como ellos quieren. Entonces le quitamos como la creatividad. Pero viene la otra parte donde pues estos muchachos son manipuladores. Entonces uno dice, ¿de qué manera se puede encontrar ese padre, esa madre frente a este niño en estos cambios? Yo diría, Napoleón, que una de las cosas muy importantes es que en los cambios de voz, a veces del físico, pues nosotros no entremos en la burla. Uno ve muchachos acomplejados porque a veces los papás o los familiares ya adultos, eso crea como a burlarse de estos cambios. Y ya de por sí es difícil, ya usted lo decía, de sentir que nuestro cuerpo va tomando o va teniendo otra forma, que la ropa que nos poníamos ya de niñas o de niños, ya eso no encaja con nuestro cuerpo y bueno, creamos otras necesidades. Entonces lo primero es que nuestros padres pues no crean en ese espacio como de burla, tampoco de lástima, porque la adolescencia no es una enfermedad. Ay, pobrecita mi niña, mira ya tiene seno, no sé qué. No, verlo como una grandeza. Me gusta mucho lo que Napoleón dice, porque es esa valoración a la etapa y al momento, pero ayudar a que ellos tengan en sí sus propias seguridades. Eso, la idea del acompañamiento de los padres en esta etapa no va a ser, digamos que algo impuesto por ellos, ¿cierto? Normalmente en la etapa pasada, que es la etapa de niñez o infancia, que normalmente los niños siempre le hacen caso a los padres, están muy cercanos a ellos, le dicen, papi, mami, yo te amo, estoy cerca. Pero cuando llega la adolescencia es, quiero que te salgas de mi cuarto ya, quiero que no entres sin mi permiso a mi espacio. Entonces empieza, digamos que a generar ese cambio tanto sentimental como emocional hacia la figura de los padres, lo cual eso no va a ser, digamos que intente violentar lo que es la figura del padre o de la madre, sino que él quiere iniciar con algo propio, algo suyo, algo que el adolescente llame, pueda y realice, que puede llamar como propio, ¿cierto? Claro. Entonces, muchas veces, como lo decía usted sobre Adriana, es que cuando empiezan a generar esos cambios físicos, como es el cambio de la voz, que es muy normal ver a un niño bueno, a un adolescente que empieza a hablar, digamos que de una manera, digamos, más débil, pero normalmente que se le siente ese cambio de voz, como ese salto, ¿cierto? Entonces empieza, no, es que yo soy un niño que estoy creciendo, que me voy a convertir en adolescente, pero puede que yo esa voz la torne algo más débil. Entonces es algo muy cotidiano y que, como usted lo decía sobre Adriana, a veces se presta tanto para burlas como de parte de los padres, como de parte de profesores y de compañeros. Bueno, yo creo que hemos pues como ilustrado un poco esta etapa en la parte física. Ahora hablemos de esos cambios psicológicos que también se dan y que a veces se perciben poco, pero que un papá, una mamá que observa, que acompaña, también los puede identificar. Entonces hablemos un poco cómo identificar esos cambios psicológicos que van teniendo nuestros adolescentes. Bueno, esos cambios psicológicos empiezan de la mano o como consecuencia de los cambios físicos. ¿Por qué como consecuencia? Porque a base de que yo estoy teniendo unos cambios físicos, algo que me está alterando lo que yo soy, pues el adolescente no va a saber si identificarse como niño o como adulto. Además, fuera de eso, los padres siempre van a tener actividades que los van a encasillar como niños, pero que los voy a considerar en muchas veces como adultos. Entonces, esos adolescentes están en un limbo de no saber qué hacer, si actuar como niño o actuar como un adulto. Lo importante de esta etapa es saber
porque es una etapa donde vamos a considerar que la identidad es el logro más importante para que ese adolescente se pueda desenvolver más adelante como un adulto sano y se pueda mover en el mundo de una manera adecuada. Esos cambios psicológicos empiezan, digamos que, a formarse como que empieza, digamos que, en la búsqueda de esa misma identidad. En la búsqueda de esa misma identidad, pues voy a generar roces en las reglas que estipula mi hogar, ¿cierto? Mis padres o la figura de autoridad que ejerce en el hogar. ¿Pero por qué? Porque se transgrede la norma, porque vemos a algunos adolescentes más rebeldes que antes, porque estamos viendo que ese adolescente, pues, para los padres, pues, está tomando un camino que no es adecuado. Normalmente los adolescentes se identifican con muchas cosas. Puede que hoy como adolescente se identifique con la cultura pop, puede que mañana se identifique con la cultura rock, se quiera vestir como un rockero, empiece a realizar su vestimenta con vestimentas negras. Pueda que al otro día cambie y quiera ser un reggaetonero, porque quiere que sea cantante, y etcétera, etcétera. Entonces es un constante conflicto y un constante cambio. ¿Por qué? Porque esa persona, ese adolescente, quiere identificarse con algo, identificarse con ese algo que lo identifique a él y que él pueda decir, eso me identifica, eso, lo que es esto, pues soy yo, y eso es lo que yo quiero seguir más adelante. Todos podemos decir que la adolescencia no determina la adultez, sino que son etapas como transitorias, ¿verdad? Por eso hay esos cambios muy notorios y muy constantes, lo que trataba de explicarnos Napoleón. A ustedes, padres de familia, les toca tener un grado más alto de paciencia y de acompañar, sin darse por vencidos, sin rotular al joven diciendo que así va a ser. No, lo que nos dice pues Napoleón es cierto. En todos esos cambios ustedes deben de acompañar, comprender y ser muy pacientes, porque lo que hoy está decidiendo no le va a durar toda la vida. Hay gente que pasa esa adolescencia, esas rebeldías en etapas cortas, otros, ya le decíamos, se pueden prolongar. Tenemos pues también otro documental, un video muy interesante que más adelante van a ver. ¿Qué más les podemos recomendar, Napoleón, antes de dejar a nuestros televidentes con este video que amplía un poco más el tema? Bueno, muchas cosas. Considero que ese es un tema muy amplio del que tendríamos que hablar con mayor profundidad, pero serían dos cosas. Para los adolescentes, que sería la primera, de que esta etapa es una etapa de crecimiento y de formación, donde la idea de esta etapa es que no tengan miedo sobre la exploración al mundo, sino que se sientan protegidos y acompañados por tanto los padres o ese círculo más cercano, y puedan explorar y puedan manifestarse hacia el mundo de una manera adecuada. Ya si empezamos, digamos que a ver algunas alteraciones o alguna normalidad en esa exploración, pues ya sería un punto en el cual intervenir. Y dos, que sería más a los padres, que como usted lo decía muy bien ahora, Sora Adriana, que los padres en esta etapa no va a cumplir una etapa de norma, una etapa de, como lo hacía en la etapa anterior de niñez en esa persona, en ese adolescente que es hoy en día, de que no, yo le puedo imponer cualquier cosa, que yo le puedo imponer mi pensamiento. No, la idea es que en esta etapa sea más una etapa de acompañamiento y de reflexión,
de no imponer mi norma, sino entrar en diálogo. Muy bien lo decía en la emisión pasada sobre fomentar adecuadamente los hábitos de comunicación dentro del hogar, lo cual es muy importante para que esta etapa, tanto para los padres como para los hijos adolescentes, se pueda solventar de una manera adecuada. Bueno, entonces ahí nos queda pues toda esta invitación tan bonita, agradecerle a Napoleón pues por todas esas palabras, primero de aliento y segundo muy sabias para que ustedes tengan mejores herramientas. Bueno, nos quedamos viendo este video, esperamos que les sirva para la vida, que ustedes aprovechen para que podamos tener hogares pues más felices. Entonces nos veremos en otra emisión, los dejamos con este video que hemos preparado para ustedes. Un viaje a nuestro interior.